Quiero tomar unos minutos para compartir con usted la segunda parte de lo que empecé a hablar el domingo pasado. Una de las cosas que se ha convertido, o que deseamos que sea un distintivo de nuestra iglesia, es que seamos apasionados por Dios. Lo que nuestro mundo necesita es una iglesia apasionada por Dios, una iglesia que conoce a Dios, que tiene una relación personal con Dios y que hace una diferencia en la sociedad. Cuando mi esposa y su servidor iniciamos esta iglesia hace 11 años, la iniciamos como una inquietud de parte del Señor en nuestro corazón de establecer una iglesia tan apasionada con Dios que haga una diferencia y que tenga una influencia tremenda en nuestra sociedad. Y le hablé de dos de esas cosas que nos debe de apasionar el domingo pasado. Le hablé de que debemos de ser apasionados por la oración ferviente, la oración apasionada, la oración completa, entregada al Señor puede mucho. Igual una oración floja, fría, tibia, de relámpago, también tiene el efecto opuesto, no es eficaz. Pero cuando el pueblo de Dios se llena de su espíritu y el espíritu de Dios gime a través de nosotros, clamando al Señor, y oramos con una entrega, con una pasión, con una dedicación, fervientemente, dice la palabra del Señor, esa oración puede mucho. La oración del justo. También le hablé de ser apasionados por la alabanza y la adoración. Adoramos a Dios y debemos de ser apasionados por eso. Cristina habló de lo que David dijo, que su alabanza continuamente estaría en su boca. Vivió momentos terribles David, momentos pesados, desafortunados, pero siempre fue un hombre que adoró al Señor. Y hablamos un poquito de eso, de cuando su esposa lo critica por la forma en que él alaba al Señor. Y él dice, si yo no lo estoy haciendo por ti, yo lo estoy haciendo por mi Dios. Usted no viene aquí por nadie más que por Dios. Usted no viene aquí por ninguna persona, por ninguna organización. Usted viene aquí por Dios para adorar y glorificar al Señor. Debemos de ser una iglesia apasionada con la oración, apasionada con la adoración. Y hoy quiero hablarle de otra área. Debemos de ser una iglesia apasionada por la pureza, por la santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. No escuchamos mucho de eso hoy en día en la iglesia contemporánea. Pero la santidad, la pureza, la perfección hacia Dios es algo que Dios ha pedido de nosotros. El estándar que Jesús nos estableció es de ser perfectos como su Padre es perfecto. Y no hay ninguno de nosotros que es perfecto. No somos perfectos. Pero el estándar a que debemos de aspirar a trabajar es hacia eso. En la Biblia existe un patrón consistente de pasta a pasta, del inicio hasta el fin, donde Dios ama el compromiso, la pasión y las personas que se paran firme para honrar a Dios. Es más, el Señor nos advirtió que si nosotros aquí en la tierra nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Esa pasión por lo que Dios quiere, por lo que Dios ama, por lo que Dios anhela. Y cuando hablo de esta pasión para la pureza, como le dije, no me refiero a la perfección, porque ninguno somos perfectos, todos somos fallados. Yo soy el fallado principal en este lugar. Todos somos fallados. Entonces no me refiero a eso, pero sí a el amar, el anhelar y desear apasionadamente las cosas que Dios ama y desea, y aborrecer lo que Dios aborrece.
Tome su Biblia y vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Quiero enseñarle este principio. Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice: el amor sea sin fingimiento. Y luego dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Otra versión dice: detesten el mal y apéguense solo al bien. Otra versión dice: aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Es más que un deseo o una emoción de acercarse a lo bueno y alejarse de lo malo. Es hacerlo de una forma aferrada, de una forma apasionada. No siempre haremos lo correcto, porque no somos perfectos. Vamos a fallar, pero no seremos un pueblo, no seremos una iglesia, no seremos un pueblo de Dios que sigue la corriente de este mundo. Estoy viendo hoy en día en nuestra época a una generación que se está alejando más y más de Dios y está queriendo jalar la iglesia hacia eso también. Jalar la iglesia hacia más y más lejos de Dios. Veo una generación que se burla de la iglesia, se burla de los cristianos. Toma en poco las cosas de Dios, toma en poco las enseñanzas de Dios en su palabra. Y nosotros, queridos hermanos, como congregación, como iglesia, no vamos por ese camino. No sé lo que la sociedad hará, no sé lo que nos hará, no sé lo que hará contra la iglesia, pero el mundo está viendo un rechazo total hacia las cosas de Dios. Seremos firmes en nuestra posición, en las cosas que Dios ha dicho en su palabra. No seremos irrespetuosos, pero nos pararemos firmes en lo que el Señor ha enseñado en cuanto a la sexualidad, en cuanto al aborto, en cuanto a la forma de vivir, de accionar. Tendremos como iglesia una pasión por Dios y por las cosas de Dios, por la pureza, por la santidad. Nosotros amaremos lo que Él ama y aborreceremos lo que Él aborrece. Hay un relato en la palabra del Señor en Números capítulo 25. Le voy a pedir que vaya conmigo a Números 25. Y antes de leerle este pasaje, quiero resumirle lo que ha estado sucediendo. Pero vaya a Números 25 y luego le voy a decir qué versículo y vamos a leer. El pueblo del Señor, nos dice el primer versículo de ese capítulo, empezó a fornicar con mujeres de naciones perversas y a tener relaciones inapropiadas, relaciones sexuales, fornicar. Pero además de hacer eso, lo hacían en los templos, en los lugares de sacrificio, en los lugares entre comillas santos de esas gentes. Iban a esos lugares y ahí en sus templos, en las casas de sus dioses, hacían esto. Hacían sacrificio a sus dioses. Y ahí al hacer esos sacrificios, fornicaban ante sus dioses. Comían, celebraban, hacían las cosas que estas mujeres hacían. Pero ahí no se detuvo la cosa, sino que los hombres, los varones del pueblo de Israel, también empezaron a invitar a estas mujeres para hacer lo mismo
en Israel y en el tabernáculo, en la casa de Dios. Y dice la Biblia que la ira de Dios se encendió contra su pueblo. Hay cosas que Dios no va a tolerar. La ira del Señor ardió, se encendió y ardió contra el pueblo. Y entonces el Señor le dice a Moisés: Moisés, quiero que llames a los jueces y que los jueces de las diferentes tribus de la nación tomen a los príncipes, a los dirigentes y a todos los que participaron en ese pecado, y que los ahorques a mediodía, a la luz del sol, enfrente de mí. Yo quiero presenciar eso, dice Dios. Y si haces eso, entonces yo voy a quitar mi ira. Y entonces Moisés hace eso, llama al pueblo a una convocación total y empieza ahí a castigar a cada persona que fue partícipe de esas cosas abominables. Pero sucede que un hombre, viendo lo que está pasando, conociendo lo que Dios quiere y lo que Dios ha pedido, un hombre, como forma de burla sin duda alguna, porque lo hace ante los ojos de Moisés y ante los ojos del pueblo que están llorando y clamando a Dios a la puerta del tabernáculo. Y a la puerta del tabernáculo este hombre va y agarra una de esas mujeres y se mete al tabernáculo, se mete a hacer lo que hacían allá en los altares de los dioses paganos, haciéndolo en la casa de Dios, fornicando en la casa de Dios. Eso es lo que ha estado pasando. Y cuando él hace esto, un varón llamado Finehés se levanta y mire lo que hace. Él agarra una lanza, ve a estos dos que entran a fornicar en la casa, y agarra una lanza, se levanta y corre, y en el acto de su fornicación los traspasa a los dos con un solo tiro, con la lanza. Y mire el versículo 11. Números capítulo 25, versículo 11. Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho parar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo o de pasión, de entrega, apasionado por la pureza, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Después de que él hace eso, inmediatamente Dios nota eso. Y mire lo que le dice, versículo 12, le dice a Moisés que le diga a Finehés: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién? Con Finehés. Ni siquiera con Moisés, ni siquiera con Aarón, con Josué o con los demás. Dice con él, por su pasión, por lo mío, por defender mi honor, por hacer lo que yo quiero, por amar lo que yo amo y aborrecer lo que yo aborrezco. He aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Versículo 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo
por cuanto tuvo, aquí está, celo por su Dios, tuvo pasión por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Porque este hombre rechazó tanto, aborreció tanto lo que yo aborrezco, y amó tanto lo que yo amo. Claro, el fruto de eso, o la reacción de eso, fue lo que él hizo: enterrar esa lanza y traspasó a los dos de un solo en el acto de fornicación. Pero fue el celo, la pasión, lo que estaba en su corazón, lo que movió a Dios, lo que impresionó a Dios. Y Dios dice: yo voy a hacer un pacto con él. La casa de él tendrá paz, la casa de él verá paz. Una de las cosas que nuestra pasión por las cosas de Dios produce en nuestra vida es paz. Podemos vivir en un mundo donde no hay paz, pero nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro interior podemos caminar y vivir con una tremenda paz, porque eso es lo que Dios hace. Y dice: voy a hacer un pacto con él y con toda su descendencia. De aquí en adelante van a ser parte de el sacerdocio, van a ser los que van a enseñar mi palabra, enseñar mi ley, enseñar mis principios. Van a ayudarle a la gente de aquí en adelante. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, su descendencia va a ayudar a enseñarle a la gente a amar lo que yo amo y rechazar lo que yo rechazo. Hace un pacto con él. Hay otro tremendo ejemplo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, ahí en capítulo 10, bueno, el 9, 10, y léalo después usted en su casa. Pero ahí el rey Acab es un hombre, un rey terrible. Está casado con una mujer espantosamente terrible, con Jezabel. Y se han alejado de Dios, no quieren nada que ver con Dios. Han levantado altares a dioses ajenos. ¿Sabe? Esta cuestión, queridos hermanos, escúcheme, esta situación de la idolatría, Dios aborrece eso. Y la idolatría no es solo levantar altares físicos. La idolatría también es lo que usted ame y ponga en primer lugar antes de Dios. Usted está haciendo un ídolo de eso, sea una persona, sea una cosa. Y el Señor declara castigo a través de su profeta. Y le dice a Acab, le dice: cuando mueras, los perros van a lamer tu sangre. Y le dice a la reina, porque se enoja cuando escucha eso, y le dice: y es más, y a ti los perros, a ti te van a comer. Y es lo que pasó. Una historia increíble. Usted léalo después, no lo lea ahorita. Increíble. Y eso sucede de una forma inesperada. Como ya sabe el rey que su muerte viene, finja en hacer que él no es el rey, y viste a uno de los soldados como rey, y él se viste como soldado, para que cuando le caigan encima, como ya dijo el profeta, que vienen tras mí, que le caigan a él y no a mí. Y una flecha que ni siquiera la dispararon para el rey, el soldado, una flecha desviada, fue y lo clavó. Muere. Después muere Jezabel. Y Dios le dice a Jehú, le dice: Jehú, limpia la casa, restablece el orden espiritual en la nación. Y entonces Jehú empieza. Y mire, es un relato increíble. Es un relato de mortandad. Y empieza ese proceso. Acab tenía 70 hijos. 70, 7-0. Misericordia.
y tenía ahí gente que estaban cuidando y enseñándoles y adiestrándolos para un día ellos tomar. Y ya muere el rey y la reina, y entonces manda cartas a Jehú y le dice: a ver, pongan a la gente más valiente que ustedes tienen, pongan al frente y prepárense para pelear conmigo, porque Dios me ha mandado. Y la gente dijo: no. Si no pudieron 2 reyes contra ti, ¿qué podemos hacer nosotros? No, dinos qué hacer. Entonces el rey dice: Jehú dice: bueno, entonces a ver, corten la cabeza a los 70 hijos y tráiganlas en canastas. Y lo hicieron. Y luego va Jehú y ve a 42 hombres que vienen, una delegación de Judá, y vienen a visitar al rey y la reina. Y claro, ya no está el rey y la reina. Y dicen: si no están, venimos aquí a los hijos del rey, venimos a servirles y a honrarles a los hijos del rey, que ya acababan también de morir. Y hay una conversación ahí. Jehú les deja saber: es que ya las cosas aquí cambiaron, aquí estamos buscando a Dios. No, nosotros igual queremos seguir esta maldad y esta situación y esta casa de maldad. Entonces Jehú dice: bueno, préndenlos y mátenlos. Y a esa delegación que venía de otra nación muere. Y sigue Jehú en su camino, y llega donde se encuentra con un hombre y le dice: ajá, ¿es tu corazón tan puro como el mío para el Señor? Más le vale que diga que sí, ¿verdad? Y él dice: claro que sí, claro que lo es. Y le dice: entonces ven, y le da la mano. Ven, súbete a mi carro, le dice Jehú, y observa el celo por Dios que hay en mi corazón. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15. Yéndose luego de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: eres recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo. Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego le hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová, mi pasión por Jehová. Y lo pusieron pues en su carro, y bueno, de ahí se fueron. Si usted sigue leyendo, que no lo lea ahorita, lo lee después. Sigue leyendo. Fue a otro lugar, a Samaria, y eliminó la casa de Acab en Samaria. Y después había un montón de sacerdotes a Baal en la nación. Entonces hace una proclamación Jehú y dice: a ver, si Acab era un amante de Baal, del dios pagano Baal, y levantó altares a Baal, yo soy aún más apasionado, dice, fingiendo, aún más apasionado por Baal, y yo haré 1000 cosas más para Baal, dice, fingiendo, porque su pasión es para Jehová. Y entonces convoca que vengan todos los sacerdotes de Baal, y en el templo de Baal, mire, usted lo puede leer, de puerta a puerta, llenísimo el templo de los sacerdotes. Vinieron de toda la nación los sacerdotes de Baal. Y Jehú le dice a su gente: hagan como que van a sacrificar, hagan como que le vamos a entregar algo al Señor. Y cuando entre toda esa gente y esté adentro, enllaven las puertas. Ajá. ¿Y después qué? Usted sabe. Los eliminó a todos de un solo golpe, a todos los sacerdotes paganos de Baal. Eliminó todo lo desagradable a Dios. ¿Y quiere saber qué fue lo que Dios dijo de eso? Mire el versículo 30.
Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto, lo santo, lo puro, lo bueno, lo que yo quiero. Has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Jacob conforme todo lo que estaba en mi corazón, dice Dios. Había una ira. Había una cosa que ardió en mi corazón por la idolatría y el paganismo que se permitió en la nación, y ardió eso en mí, y porque tú lo hiciste conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Miren lo que le dice: tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Le dijo a Fineés: habrá paz en tu descendencia, en tu hogar. Este ejemplo lo vemos a través de toda la Biblia. Yo solo mencioné 2 ejemplos. Lo vemos en toda la Biblia. Dios recompensa la pasión por Él y las cosas que Él anhela y Él desea. Y Dios castiga. También hay recompensas negativas para las cosas que Él aborrece. Queridos hermanos, es muy fácil en la iglesia moderna, es muy fácil escuchar la voz del mundo y seguir la corriente del mundo. Es muy fácil. Las leyes en las naciones están cambiando y están aprobando cosas que Dios en su Biblia, en su palabra, lo prohíbe. La iglesia no puede seguir esa corriente. Nosotros como iglesia seremos la voz de Dios en el mundo y no el eco de la cultura en la sociedad. Otra vez, nosotros seremos la voz de Dios en el mundo. Dios a mí nunca me ha pedido mi opinión. Natán, ¿qué opinas sobre esta cosa? Natán, ¿qué opinas sobre el aborto? ¿Qué opinas, Natán? ¿Lo dejo pasar o no lo dejo pasar? A usted tampoco Dios le ha pedido su opinión. Y muchas otras cosas en nuestro mundo. No nos ha pedido nuestra opinión. Él ha dicho su opinión. Entonces la voz nuestra tiene que ser la voz de Dios y no el eco de un sistema en la sociedad, en la cultura o en nuestro mundo. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No hay nada mejor que hablar con alguien como un hijo de Dios o una hija de Dios, que no es un eco del sistema de nuestro mundo, sino una voz de las maravillas de nuestro Dios. No seguimos la voz del mundo, seguimos la voz de Dios. No seguimos la sociedad. Necesitamos una iglesia moderna, contemporánea, que siga los principios de Dios. Estos no son principios anticuados. Estos no son principios ya no relevantes para nosotros. El mismo anhelo de Dios para estar apasionados por las cosas de Él, lo debemos de hacer. Amor a nuestra comunicación con Dios, la oración. Amor por nuestra alabanza, por la exaltación de Dios. Amor por lo que Dios ama, por pureza, por santidad. Y también debemos de ser una iglesia apasionada por la gente. Jesús, si usted me pregunta, pastor, ¿qué cosa apasiona
el corazón de Dios? ¿Qué cosa apasiona el corazón de Jesús? Es la gente. No solo nos ama a nosotros apasionadamente, ama al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de apasionarnos por lo que a Dios le apasiona. Hace años atrás, cuando Dios nos inquietó fundar esta iglesia, una de las cosas que le decía a alguien esta semana, una de las cosas que hubiera sido muy fácil para nosotros, es habernos quedado al nivel que estábamos unos cuantos meses después de haber iniciado la iglesia. Si nos hubiéramos quedado a ese nivel, que estuviéramos tranquilos con 100, 200 personas nada más. Pero que 4 o 5 meses después que empezamos la iglesia, empezamos la primer filial. Ahora son 7 filiales, 8 campos. Miles de personas cada semana asisten. ¿Por qué? Porque tenemos una pasión por la gente. Hubiera sido fácil y mucho más confortable no apoyar a misiones. Desesperadamente necesitamos esos recursos aquí. ¿Por qué los estamos enviando alrededor del mundo cuando aquí los necesitamos? La pasión por la gente, que la gente conozca de Dios. Cuando nos entregan el centro infantil en Acahualinca, algunos en la iglesia preguntaron: pero pastor, ¿por qué estamos asumiendo eso si no tenemos nosotros ni cómo sostenerlo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y mi respuesta era: ¿y qué si esos fueran tus hijos? ¿Qué si fueran mis hijos? ¿Por qué nos sacrificamos tanto? ¿Por qué entregamos tanto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por el amor a la gente, para que la gente conozca a Jesús. No es para hacer crecer nuestra iglesia. No es porque queremos que más gente venga. Aunque no nos oponemos a eso, esa no es la razón que lo hacemos. La razón que lo hacemos es que el hombre, el ser humano, está perdido en sus delitos y pecados y necesita a Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios primero tomó la iniciativa, entregó a su Hijo Jesucristo, lo dio por nosotros. Para mí hubiera sido mucho más fácil no tener 7 filiales, no tener 3 turnos, 4 casi ya. Estamos ya trabajando el 4.º turno. Pero ¿por qué lo hacemos? Por la gente. ¿Por qué los servidores están atendiendo y sirviendo a los que están allá en el estacionamiento, en el sol, en el polvo? ¿Por qué? Por usted, por la gente. Es su servicio a Dios y a su prójimo. Dios dijo: amarás a Dios sobre todo, y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. En eso depende toda la ley. Apasionado por Dios y apasionados por la gente. Hagamos menos para nosotros, queridos hermanos, en este año. Hagamos menos para nosotros y más para la gente. Una vida que no se vive para otro no es una vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.
Cuando, mire, me permite ser muy real y muy honesto con usted. No. Sí. Cuando, y no me refiero a ninguna persona específica, no me refiero a nadie específicamente, me refiero a, esto funciona en casos específicos, claro, pero lo digo en general, a todos nosotros le estoy diciendo esto. Cuando usted empieza a quejarse, cuando usted empieza a tomar una actitud de inconformidad, se queja, se desanima, se aburre, hasta se siente herido, dolido por alguien. ¿Sabe lo que está pasando? Otra vez, no lo digo por nadie aquí. Es que usted se está enfocando demasiado en usted mismo. Si uno mueve y todo a un lado y va al fondo, a la raíz del problema, es que usted se está enfocando demasiado en usted mismo. Si usted está dolido, molesto por lo que alguien hizo o le dijo, se está enfocando usted demasiado en usted mismo. Olvídese, no se trata de usted. Si usted, es que está aburrido, es que está aburrido, esto, no se trata de usted. Es que siento desánimo. Esto no tiene que ver con usted. Cuando usted empieza a poner su énfasis en los demás y ayudar a los demás, si usted se encuentra con un problema y usted tiene un problema, busque a alguien con un mayor problema que usted y haga todo lo posible para ayudarles a ellos a resolver el problema que es mayor que el suyo, y después usted verá que el suyo no es nada por qué preocuparse. A eso me refiero, que si usted solo está viendo usted mismo, su propio clavo, su propio problema, y no está muy enfocado en usted. No estoy diciendo que no se enfoque en usted, pero está demasiado enfocado en usted. Enfóquese en Dios y enfóquese en los demás. Algunos han perdido ese enfoque en Dios. Yo he hablado con personas y me dicen: mire, pastor, es que usted sabe que eso que pasó, eso que sucedió, ya no es igual, ya no me siento igual. Ya perdí el deseo, la pasión, el anhelo. Ya. Es más, hasta por Dios, usted sabe, estoy pasando un tiempo de escasez espiritual, pastor. ¿Sabe? Quiero decirle algo. Si ese es el caso suyo, otra vez estoy hablando de apasionarnos por Dios. Si usted ha perdido la pasión por Dios, usted nunca me va a escuchar decirle a usted: tranquilo, no te preocupes, solo seguí llegando. Yo he escuchado a gente decir eso. Te estás en un bajón espiritual, tranquilo, no te preocupes. Usted nunca me va a escuchar decir eso, porque Dios tendrá eso contra usted. Ese enfrión, esa separación, ese demasiado énfasis y enfoque en mí y no en Dios y en los demás, Dios tendrá eso en su contra. Pastor, yo nunca he escuchado eso. ¿Dónde está eso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice, pero yo sé, y entonces tranquilo, aquí tranquilo, vos sigue adelante y tranquilo. Dios dice: tengo contra ti que ya no me amas como antes. Me sigues amando, pero no me amas como antes me amabas.
Y usted puede que esté igual amando a Dios, pero no lo ama como antes lo amaba. Dios tiene eso contra usted. Y luego dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia de dirección. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Que no nos deja ahí. Si le decimos al Señor: Señor, es que ando algo desanimado, y tú sabes, Señor, que lo que me dijeron me dolió, y ando molesto, irritado, ya ni quiero ver a la gente en la iglesia, y tú sabes que me estoy como enfriando un poquito. El Señor dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque tengo eso contra ti. Dígame no, ay. Debemos de ser una iglesia apasionada por Dios, apasionada por la oración, apasionada por la adoración, apasionada por la pureza, la santidad, apasionada por la gente. Mire, Dios está tan serio en esta situación de la gente que Él dice: si usted hace tropezar, hace caer a uno de estos pequeñitos, dice Jesús, mejor le fuera, mejor, más mejor, mejor le fuera que lo amarren del cuello, lo aten a una piedra de molino y lo echen ¿dónde? Eso es mejor. Entonces, si usted va a ver lo mejor, lo peor, Jesús dice: lo mejor, lo que le conviene, lo mejor es que le hagan eso. Lo peor, que haga tropezar a uno. Dios no está jugando a la iglesia. Dios no está jugando a el cristianismo. Y este nuevo año Dios nos va a ayudar a ser una iglesia apasionada por Dios. Conviértase. La iglesia no es esta estructura, la iglesia es usted. Conviértase en una persona apasionada por Dios. Póngase sobre sus pies.